50 millones de dólares en efectivo y un cuerpo calcinado en una morgue clandestina de Culiacán. Eso fue lo único que hizo falta para borrarme del mundo de los vivos el 7 de junio de 2014. Todas las agencias de inteligencia, desde la DEA hasta el gobierno mexicano, festejaron en silencio mi presunta muerte por un infarto fulminante mientras yo me tomaba un tequila helado en una mansión frente al mar en Europa, luciendo un rostro completamente nuevo que ni mi propia madre habría reconocido. Me llamo Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, y durante más de 40 años fui la mente maquiavélica, el conciliador y el verdadero arquitecto de la guerra del narcotráfico en México. Mientras hombres como el Chapo Guzmán o Rafael Caro Quintero gritaban en la televisión y terminaban pudriéndose en celdas de máxima seguridad, yo entendí muy temprano la regla de oro de este negocio. El verdadero poder no presume, el verdadero poder es invisible. Hoy, a 10 años de haber montado mi propia sepultura y tras vivir bajo una identidad robada entre los fantasmas de mis pactos, he decidido romper el silencio porque el cáncer que me carcome por dentro me da una ventaja sobre cualquier gobierno. No me pueden matar 2 veces. Mi historia no comenzó en la ostentación ni en los convoyes de camionetas blindadas cargadas con fusiles de asalto. Nací en 1949 en Huixiopa, un pequeño pueblo en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, donde la pobreza te ahoga desde el primer llanto y la única vegetación que da de comer es la amapola. Crecí entre paredes de adobe, descalzo, oliendo la tierra seca mezclada con el sudor de hombres viejos que terminaban ejecutados en los arroyos por un puñado de pesos. En Huixiopa no había futuro ni esperanza, solo 2 caminos: doblar la espalda campesina hasta que el hambre te quiebre las espaldas o empuñar una pistola y aprender a cobrar vidas. Yo elegí una tercera vía, mucho más perversa: el poder de las placas. A finales de los años 60 me di cuenta de que los narcos más feroces de Sinaloa le temían a algo más que a la bala de un rival. Le temían a la ley cuando la ley decidía extorsionarlos. Fue así como me enrolé en las filas de la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, la policía secreta del Estado mexicano que operaba como el brazo armado de la dictadura perfecta. La DFS no era una agencia del orden, era la Escuela Superior del Crimen Organizado, un nido de buitres donde te enseñaban a torturar, a desaparecer opositores y a negociar la plaza con los primeros grandes traficantes de marihuana. Mi tez oscura me ganó rápidamente el apodo de El Azul, pero mi mente era lo que me separaba del resto de los simios violentos como uniforme. Mientras mis compañeros de la policía golpeaban a los detenidos con periódicos mojados para no dejar marcas, yo me sentaba a estudiar la logística, las rutas, las complicidades políticas y los puntos débiles de cada cartel. El momento exacto en que vendí mi alma al diablo no ocurrió bajo una balacera ni en un bautizo narco, sino en una oficina oscura llena de humo de cigarro en Guadalajara a principios de los años 70. Recordaré siempre el olor a café rancio mezclado con el olor a sangre fresca que emanaba de la celda de castigo del piso inferior. Un jefe de la DFS me puso un fajo de billetes ensangrentados sobre la mesa y una pistola 38 Super con cachas de nácar. Me dijo que un camión cargado con 5 toneladas de marihuana de Pedro Avilés venía bajando por la carretera de Sonora y que la instrucción no era decomisarlo, sino escoltarlo hasta la frontera con Estados Unidos a cambio de una tajada millonaria. Miré los billetes, sentí el peso frío del acero en mi mano y entendí que la brecha entre la ley y el crimen era una mentira inventada para los pendejos. Acepté el encargo, apreté el gatillo contra el primer informante que intentó traicionarnos esa misma noche en un breñal de Zapopan y vi cómo sus ojos perdían la luz mientras el chorro de sangre caliente me salpicaba las botas. En ese instante exacto, moría el policía rural de Sinaloa y nacía el fantasma que manejaría los hilos de Lampa mexicana durante las siguientes décadas. Junto a hombres como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, ayudé a cimentar las bases del Cártel de Guadalajara, la organización que unificó por primera vez todas las plazas del país bajo un solo mando. Yo era el engranaje perfecto.
el expolicía que conocía las entrañas del gobierno y el estratega que sabía cómo sentar en la misma mesa a perros rabiosos para que no se despedazaran entre sí. Pero la paz en este negocio es un espejismo cobrado con sangre. A mediados de los años 80, la soberbia de Caro Quintero y la ambición desmedida de Félix Gallardo encendieron una mecha que destruiría todo lo que habíamos construido. La presencia de la DEA se volvió una sombra asfixiante y el secuestro del agente Enrique Camarena en febrero de 1985 marcó el punto de no retorno. Fui testigo presencial de las reuniones secretas donde se decidió el destino de ese gringo. Escuché los gritos, sentí la paranoia en el aire y supe que la estupidez de mis socios iba a provocar que el imperio colapsara sobre nuestras cabezas. Traté de advertirles que meterse con el tío Sam era firmar nuestra propia sentencia de muerte, pero el poder los había vuelto ciegos y sordos. Cuando la presión de Washington hizo eclosión, las redadas cayeron como granizo sobre nosotros. Caí preso en 1986 y fui enviado al reclusorio, pero para un hombre con mis contactos y mi dinero, la cárcel no era un castigo, sino un centro de operaciones de lujo con barrotes dorados. Tras las rejas, pasé 7 años planificando el siguiente paso de mi ajedrez criminal, sabiendo que al salir el mapa del narcotráfico habría cambiado para siempre. Mientras las paredes de mi celda me resguardaban de la cacería brutal en las calles, afuera se gestaba la guerra civil entre el cártel de Tijuana de los Arellano Félix y los recién nacidos señores de Sinaloa. Sabía que al recobrar mi libertad en 1992 tendría que volver a vestir el traje de pacificador, pero esta vez con métodos infinitamente más despiadados, porque la nueva generación de narcos no respetaba códigos, no respetaba a la familia y estaba dispuesta a bañar en sangre a todo el país. Y fue justamente el día de mi liberación cuando me di cuenta de que la violencia apenas estaba comenzando y que para sobrevivir tendría que convertirme en el demonio más temido de todos. Cuando crucé las puertas de la penitenciaría en 1992, el aire afuera olía a pólvora, dinero quemado y traición. El mapa que yo había ayudado a trazar se había roto en pedazos sangrientos. Los hermanos Arellano Félix en Tijuana estaban desatados, cazando a Joaquín el Chapo Guzmán y a Ismael el Mayo Zambada como a perros por todo el territorio nacional, mientras el imperio de Miguel Ángel Félix Gallardo se desmoronaba desde la cárcel. Pero yo no volví a las calles para ser un peón en la guerra de otros. Volví para ser el titiritero supremo. Me asocié de inmediato con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, un tipo visionario y frío con el que compartía la misma obsesión por la discreción y los grandes números. Mientras la prensa se enfocaba en las balaceras aparatosas en las discotecas de Puerto Vallarta o en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Amado y yo estábamos ocupados transformando el negocio de la marihuana y la cocaína colombiana en una corporación multinacional que movía toneladas de polvo blanco en aviones Boeing 727 adaptados para volar sin radar. Mi papel en esa nueva era fue el de la mente fría, el embajador que podía sentar en una misma mesa de caoba en una finca de Hermosillo a enemigos mortales que 2 horas antes se estaban echando ráfagas de cuerno de chivo en las carreteras. Mi oficina no tenía paredes, era un teléfono satelital encendido las 24 horas y una maleta de piel llena de dólares para comprar voluntades al más alto nivel. Recuerdo una noche en un rancho escondido en las afueras de Culiacán, donde convoqué a los capos más feroces del momento para refundar lo que más tarde el mundo conocería como la Federación. En esa mesa estaban el Chapo, con su mirada desconfiada y bajito de estatura, pero explotando de ambición. El Mayo Zambada analítico y sereno como un viejo zorro de campo, y los hermanos Beltrán Leiva listos para masacrar a cualquiera que los mirara feo. Los dejé gritarse, insultarse y poner sus pistolas escuadras chapeadas en oro sobre la madera barnizada durante casi 3 horas. Cuando el silencio se hizo pesado por el cansancio de sus gargantas, me levanté despacio, saqué una libreta con los nombres de generales de división, comandantes de la Policía Federal de Caminos y gobernadores a los que yo ya les pagaba una nómina mensual, y les dije con voz pausada que si seguían peleándose por migajas de plaza,
El gobierno norteamericano nos iba a devorar a todos uno por uno. Les demostré que la clave no era matarnos entre nosotros, sino dividimos los corredores de la frontera, fijar precios unificados para los carteles colombianos de Cali y Norte del Valle, y utilizar el aparato de seguridad del Estado mexicano como nuestro brazo ejecutor privado. Ese día nació la Federación, y mi palabra se convirtió en la ley no escrita del AMPA. El dinero comenzó a llover a cántaros con una brutalidad que rayaba en lo absurdo. Contábamos los billetes de $100 no por pieza, sino por kilos y por toneladas. Teníamos bodegas enteras en la Ciudad de México, Zapopan y Monterrey, atestadas de cajas de cartón repletas de dinero en efectivo que no podíamos meter al sistema bancario con la velocidad suficiente. Compramos flotas enteras de camiones de carga, ranchos con hipódromos privados donde corríamos caballos de $1 millón, residencias de lujo con zoológicos privados llenos de tigres albinos y panteras negras, y colecciones de armas de fuego bañadas en oro de 24 quilates con incrustaciones de diamantes en las cachas. Para mí, sin embargo, el lujo nunca fue una ostentación pública, sino una herramienta de dominio. Si le regalabas a un comandante de la policía un reloj Rolex cubierto de gemas y una camioneta del año para su esposa, lo tenías encadenado a ti para siempre. La corrupción no era un gasto contingente, era la piedra angular de nuestro éxito. Llegamos a pagar nóminas mensuales que superaban los $20 millones, distribuidos estratégicamente en todas las dependencias encargadas de combatirme. Tenía a comandantes regionales de la Procuraduría que me enviaban los reportes de inteligencia de la DEA antes de que sus propios jefes en Washington los leyeran. Si la Marina preparaba un operativo en la Sierra de Durango para atraparnos, mi teléfono sonaba 4 horas antes con la hora exacta del despegue de los helicópteros y la ruta de los comandos. Era una sensación de invencibilidad absoluta, pero peligrosa, porque el poder acumulado despierta los monstruos más oscuros del ego humano. Mi ascensión en la cima de la Federación me exigió también demostrar una frialdad quirúrgica cada vez que alguien intentaba romper la disciplina del grupo. No me temían por ser el más escandaloso o el más sangriento. Me temían porque cuando el azul daba una orden de muerte, la persona no solo moría, sino que su rastro desaparecía por completo de la faz de la tierra, sin dejar una sola huella ni una gota de sangre visible. Recuerdo a un comandante corrupto de la policía judicial que intentó jugarme chueco, filtrando un cargamento de 6 toneladas de cocaína a la agencia antidrogas para quedarse con la recompensa y el favor de los gringos. No le grité, no me enojé, ni siquiera levanté la voz cuando me lo trajeron amarrado con cinta gris de la cabeza a los pies a una bodega abandonada en Navolato. Me senté frente a él mientras mis muchachos preparaban los tambos de plástico con ácido. Le expliqué con lujo de detalles cómo su avaricia iba a destruir la vida de toda su estirpe. Le hice firmar las escrituras de sus propiedades a nombre de mis prestanombres y luego di la orden con un leve gesto de la mano mientras encendía un cigarrillo. Ver a un hombre que horas antes se creía dueño de la vida y la muerte suplicar por su vida mientras el veneno devoraba su piel es una imagen que se te queda grabada en la retina para siempre. Pero en este negocio, el remordimiento es una debilidad que te mata antes que un balazo. Para finales de la década de los 90, la alianza con Amado Carrillo nos tenía en la cúspide del narcotráfico mundial. Pero la sombra de la traición y la paranoia empezó a carcomer a nuestros propios aliados desde adentro. La misteriosa muerte de Amado en una mesa de operaciones quirúrgicas en 1997, mientras intentaba cambiarse el rostro, fue la primera llamada de atención de que el diablo siempre viene a cobrar sus facturas tarde o temprano. Con Amado bajo tierra, los equilibrios que yo había mantenido con tanto esfuerzo comenzaron a resquebrajarse y las nuevas generaciones de sicarios educados en el odio y el consumo salvaje de metanfetaminas empezaron a tomar el control de las calles, convirtiendo la guerra del narcotráfico en un espectáculo de sadismo y degradación humana que sobrepasaría todo lo que jamás hubiéramos imaginado. El siglo XXI comenzó con el tufo a carne quemada y la certeza de que el narcotráfico había perdido toda sombra de humanidad.
La entrada de los Zetas al escenario, esos exmilitares de élite desercionados que entrenó el propio ejército para combatirnos y que terminaron vendiéndose al cartel del Golfo de Ociel Cárdenas Villén, transformó el negocio en un matadero sin reglas. Antes matábamos por control territorial, por cargamentos robados o por ajustar cuentas entre hombres armados. Ahora la violencia era una puesta en escena grotesca, diseñada para aterrorizar a la población civil y doblegar al Estado. Yo, que siempre fui un hombre de arreglos en la penumbra y de firmas en cheques de alta cuenta, me vi obligado a atestiguar y coordinar barbaries que harían temblar al mismísimo infierno. Recuerdo perfectamente las fiestas en nuestras fincas de Cuernavaca y Culiacán a principios de los años 2000. Celebraciones surrealistas donde la opulencia más vulgar se mezclaba con la impunidad más absoluta. En una misma noche, en el gran salón de una hacienda custodiada por 300 sicarios armados con lanzagranadas y visores nocturnos, podías ver a famosos cantantes de música norteña y ranchera entonando corridos hechos a mi medida por cientos de miles de dólares en efectivo, mientras a 3 mesas de distancia, gobernadores en funciones, senadores y comandantes de la PGR brindaban con whisky de 50 años y se atascaban la nariz con la mejor cocaína de exportación. Mujeres hermosas, modelos internacionales y reinas de belleza contratadas en Colombia y Venezuela caminaban entre tigres de Bengala encadenados a columnas de mármol. Pero detrás de las luces, los grupos musicales y los banquetes de mariscos traídos en avionetas privadas desde las costas de Sinaloa, el horror cotidiano aguardaba en los sótanos de esas mismas propiedades. En más de una ocasión, mientras los invitados políticos reían y bebían arriba, en las caballerizas de la finca, mis hombres mantenían amarrados a agentes federales o traidores de plazas enemigas para ser interrogados con métodos medievales. Fui testigo directo de cómo Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, un hombre impulsivo que consumía gramos de cocaína y metanfetamina sin parar durante días enteros, ordenaba decapitar a rivales en el patio trasero solo porque le caían mal o porque sospechaba de su lealtad sin tener una sola prueba. Los golpeaban con tablas de madera hasta romperles las articulaciones. Les arrancaban las uñas con alicates de electricista o los sumergían en tambos de agua helada mientras les aplicaban descargas eléctricas en los testículos con cables conectados a plantas de luz. El olor en esos cuartos de tortura era una mezcla insoportable de excremento, sudor rancio, quemadura de carne viva y el ácido usado para desintegrar los restos en tinacos industriales de plástico. Muchas veces tuve que intervenir personalmente para evitar masacres en medio de las fiestas porque la paranoia de mis socios amenazaba con dinamitar los acuerdos de protección política que tanto trabajo me había costado construir. Mi papel era el del diplomático del horror. Convencer a generales de la Secretaría de la Defensa Nacional para que desviaran a las tropas mientras nosotros vaciábamos un pueblo entero o ejecutábamos a un comando rival. Le pagábamos fortunas a mandos policíacos que no solo nos entregaban a los sospechosos, sino que usaban sus propias patrullas oficiales para trasladar a los secuestrados a las casas de seguridad donde los sicarios los esperaban con machetes y hachas. Vi la degradación total de las instituciones. Comandantes de la Policía Federal que por la mañana daban discursos contra la delincuencia en la televisión, y por la noche vestían ropa táctica negra para acompañar a los muchachos a realizar levantones en restaurantes de lujo. Vi cómo se negociaban listas de candidatos a alcaldes y diputados en la mesa de mi comedor, donde el criterio para elegir a un representante del pueblo no eran sus propuestas, sino su disposición a entregar la nómina de la policía municipal a nuestra estructura criminal. Sin embargo, a pesar de todo el dinero y la complicidad al más alto nivel, la locura de la violencia desmedida terminó por infectar a nuestro propio grupo. La guerra contra el cartel de Tijuana y el cartel del Golfo se volvió una sangría incontrolable que devoraba cientos de vidas a la semana. Ya no había respeto por las familias, ni por las esposas, ni por los niños. Los cuerpos mutilados aparecieron colgados de los puentes peatonales en las principales avenidas del país, con narcomensajes escritos en cartulinas con faltas de ortografía, signados por sicarios que apenas sobrepasaban los 15 años de edad y que estaban completamente embrutecidos por el consumo de drogas sintéticas. Yo miraba ese espectáculo sangriento con un profundo cinismo,
pero también con una alarma creciente. Sabía que la bestia que habíamos engendrado entre todos se había vuelto demasiado grande y rabiosa como para ser controlada, y que el gobierno de Estados Unidos no iba a tolerar por mucho más tiempo que México se convirtiera en un estado fallido al lado de su frontera. La tensión dentro de la Federación llegó a su punto de ebullición cuando el Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en 2001. La libertad del Chapo no trajo orden, trajo un apetito insaciable de venganza y dominación que terminaría por romper el pacto de caballeros entre Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva, desatando una cacería fratricida que nos pondría a todos en la mira de los satélites y de los comandos de la Marina. Y en medio de ese torbellino de sangre, muerte y traiciones cruzadas, me di cuenta de que mi tiempo en la cima se estaba agotando y que tendría que preparar la jugada más magistral de mi vida si no quería terminar pudriéndome en una celda en Colorado o tirado en una fosa clandestina con una bala en la nuca. El punto de quiebre definitivo se detonó a principios de 2008, cuando la ambición y la sospecha terminaron por destrozar las vísceras de la Federación. La detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, a manos del ejército en Culiacán, fue interpretada por su hermano Arturo como una traición vil y calculada por parte del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada para quedarse con el control absoluto de las rutas del Pacífico. Arturo, fuera de sí por la furia y el abuso insostenible de las drogas, me llamó por teléfono a mitad de la noche lanzando maldiciones y prometiendo ahogar en sangre a Sinaloa. Intenté actuar como siempre lo había hecho, utilizando mi papel de mediador, pidiéndoles calma y ofreciéndome buscar una salida diplomática que evitara un baño de sangre catastrófico. Pero esta vez mi voz ya no tuvo el peso del pasado. Arturo regritó que en esta guerra no había espacio para los tibios y que si yo no estaba explícitamente de su lado, entonces me consideraría su enemigo de muerte. Esa noche supe que la era del narco de la vieja escuela había muerto y que la paranoia nos devoraría a todos. La guerra entre los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa convirtió a Culiacán y Mochis en campos de batalla infernales. Ya no podías confiar en tus propios escoltas ni en tus familiares más cercanos, porque las agencias gringas y la Marina mexicana estaban comprando información con millones de dólares o con promesas de visas de protección para los traidores. En diciembre de 2009, la Marina cercó a Arturo Beltrán Leiva en un complejo de departamentos en Cuernavaca y lo cosió a balazos en un tiroteo que duró horas, dejando su cuerpo acribillado y cubierto de billetes ensangrentados ante las cámaras de televisión. Ver las fotos de Arturo tirado en el suelo de su departamento fue como mirarme en un espejo del futuro. Sabía que el siguiente en la lista era yo. Para 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apretó el cerco económico sobre mi cuello como nunca antes lo había sentido. Emitieron sanciones bajo la ley Kingpin contra toda mi red financiera en Guadalajara, Culiacán y la Ciudad de México. De la noche a la mañana, mis gasolineras, mis centros comerciales, mis desarrollos inmobiliarios y las empresas de mis esposas e hijos quedaron congelados en el sistema bancario internacional. La DEA puso una recompensa de $5 millones por mi cabeza y el gobierno mexicano ofreció 30 millones de pesos adicionales. Mi cara aparecía en los espectaculares de las carreteras y en los noticieros primetime. El cerco se cerró aún más cuando largo de mis colaboradores más cercanos y miembros de mi familia empezaron a caer abatidos o capturados en operativos de precisión quirúrgica realizados por los marinos mexicanos en coordinación con la DEA. Mi vida se convirtió en un infierno de encierro y sospecha absoluta. Ya no podía dormir más de 2 noches en el mismo lugar. Vivía escondido en casas de seguridad con muros blindados en la sierra o en departamentos rentados con identidades falsas en zonas residenciales de Zapopan y Querétaro, comunicándome solo mediante mensajeros analfabetos que no sabían ni dónde estaban parados para evitar que los satélites gringos interceptaran mis llamadas. Sufría de hipertensión severa, diabetes y un miedo visceral que no me dejaba comer ni respirar en paz. Cada ruido de helicóptero en la madrugada, cada frenazo de camioneta frente a mi puerta, me hacía empuñar la pistola con las manos temblorosas y sudorosas, listo para pegarme un tiro en la cabeza
antes de dejarme encarcelar para ser exhibido como un trofeo de caza en Nueva York. A principios de 2014, cuando me enteré de la recaptura del Chapo Guzmán en un hotel de Mazatlán, entendí que no me quedaba tiempo. El tablero de ajedrez se había quedado sin fichas, y los gringos venían por el último fundador con vida. Fue en ese momento de oscuridad y desesperación cuando concebí la jugada maestra, la mentira más elaborada de la historia del crimen organizado. Si no podía derrotar a mis enemigos ni negociar con los gobiernos, tendría que hacer lo único que ningún capo de mi nivel había logrado con éxito: morir para el mundo manteniendo mi vida en secreto. Durante meses coordiné en la más absoluta clandestinidad una operación que requeriría millones de dólares en sobornos y la complicidad de cirujanos plásticos extranjeros, médicos forenses corruptos, oficiales del registro civil y la cúpula de mi propia familia. Compramos un cadáver en una morgue clandestina del norte del país que coincidía con mi complexión física y peso aproximado. Lo preparamos con registros médicos falsos y contratamos a un médico de confianza para que emitiera un certificado de defunción irrefutable por un supuesto infarto agudo al miocardio ocurrido tras un accidente automovilístico. El 7 de junio de 2014, la noticia de la muerte de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, corrió como un reguero de pólvora por todos los medios de comunicación y las cancillerías del mundo. La leyenda decía que había muerto súbitamente mientras me recuperaba de una lesión en la columna. Las autoridades gringas y mexicanas entraron en una confusión total, sin poder confirmar ni desmentir la noticia, porque el cuerpo, según la versión oficial filtrada por mi gente, había sido incinerado inmediatamente en un funeral privado en Culiacán, antes de que la PCR pudiera realizar las pruebas de ADN. Mientras los analistas de inteligencia debatían en los noticieros de televisión si mi muerte era real o una estrategia de distracción, yo ya estaba acostado en una mesa de operaciones clandestina en una clínica privada de Guadalajara, bajo el efecto de una anestesia profunda, mientras un equipo de cirujanos traídos de Europa me reconstruía el rostro, el contorno de los ojos y la mandíbula para borrar cualquier rastro de la cara del narco más buscado del planeta, listo para iniciar mi caminata como un fantasma hacia el infierno de mi nueva vida. Desperté de esa última cirugía con la boca seca, la cara hinchada y el dolor sordo de los cortes en mi piel, pero sobre todo con la extraña sensación de ser un muerto viviente. Mi antiguo nombre, mi historial delictivo y los miles de folios de las agencias de inteligencia se quedaron enterrados simbólicamente en esa fosa de Culiacán, donde yacía el cuerpo sin nombre que compramos. Me convertí en un ciudadano cualquiera, con un pasaporte falso europeo perfectamente elaborado, cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma en paraísos fiscales y una faz completamente ajena que ni mi espejo lograba asimilar. Durante los siguientes 10 años, viajé por ciudades de Europa y América del Sur, comiendo en restaurantes finos de París, caminando por las calles de Madrid o contemplando los atardeceres en villas privadas de la Patagonia sin que nadie volteara a mirarme. Logré la hazaña imposible que ninguno de mis compadres pudo alcanzar: burlar a la DEA, al FBI y al gobierno mexicano, sobreviviéndolos a todos desde el anonimato. Pero la libertad comprada sobre la sangre de miles de inocentes es la prisión más cruel que existe. El lujo sin tu tierra, sin tu gente y sin poder pronunciar tu verdadero nombre es solo una condena con platos de plata. No podía acercarme a mis hijos ni a mis esposas sin ponerlos en el radar de los drones gringos. Viví una década en el ostracismo absoluto, hablando idiomas que no eran el mío, fingiendo una cortesía burguesa que me daba asco y extrañando el olor a tierra mojada de mi sierra de Badiraguato. Mientras yo caminaba como una sombra sin patria, vi desde la distancia cómo el mundo que ayudé a construir terminaba de pudrirse. Vi a Joaquín el Chapo Guzmán ser extraditado y encerrado de por vida en una celda de concreto subterránea en Colorado, donde no vuelve a ver la luz del sol ni a escuchar una voz humana. Vi a Rafael Caro Quintero caer de nuevo como un anciano decrépito tras décadas de huida. Vi cómo la nueva generación de narcos destruía a México con el fentanilo y el secuestro sistemático, perdiendo los últimos vestigios de honorabilidad que alguna vez tuvimos los viejos capos.
Y hoy, postrado en esta cama de hospital improvisada en una casa de campo lejos de todo lo que amé, con los pulmones destrozados por un cáncer fulminante que ninguna cirugía plástica ni dinero acumulado puede remediar, entiendo el cinismo brutal de toda esta historia. Nos creímos reyes, nos creímos intocables porque comprábamos generales con fardos de billetes y decidíamos quién vivía y quién moría con un chasquido de dedos. Pero al final del camino, el diablo no te perdona ni una sola de las facturas. A ti, que estás escuchando esta confesión desde la comodidad de tu pantalla, fascinado por la narcocultura, por los corridos bélicos, por las camionetas blindadas, el dinero fácil y las armas bañadas en oro, déjame decirte la verdad sin matices ni adornos. Este negocio no te da nada que no te quite después con intereses macabros. Te regala 3 años de poder desmedido, de mujeres hermosas y de lujos extravagantes a cambio de regalarle tu alma, la tranquilidad de tu familia y tu vida entera. Todos los que nos sentamos en las mesas del poder del crimen organizado terminamos exactamente igual. Podridos en una celda de máxima seguridad, masacrados en un tiroteo en una calle secundaria, desintegrados en tambos de ácido por tus propios allegados, o muriendo en la soledad absoluta de un exilio clandestino, con una identidad robada que no te pertenece. Me llamé Juan José Esparragosa Moreno. Fui el azul, el pacificador de Lampa, el comisario de la mafia y el hombre que manejó los hilos invisibles de la guerra más sangrienta de México. Hoy me voy de este mundo, sin más equipaje que el peso insoportable de mis muertos. La máquina de moler carne que nosotros encendimos seguirá girando sin detenerse, alimentándose de la ambición de nuevos jóvenes pendejos que creen que van a ser la excepción a la regla. Pero la regla nunca falla. La maña te cobra con sangre hasta el último peso que te presta. Y en este infierno que ayudé a edificar, la única victoria verdadera habría sido jamás haber formado parte de él.